La neurosis colectiva. Cada edad tiene su propia neurosis colectiva y cada edad precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial, que es la neurosis masiva de nuestro tiempo, puede descubrirse como una forma privada y personal de nihilismo, ya que el nihilismo puede definirse como la aseveración de que el ser carece de significación. Por lo que a la psicoterapia se refiere, no obstante, nunca podrá vencer este estado de cosas a escala masiva si no se mantiene libre del impacto y de la influencia de las tendencias contemporáneas de una filosofía nihilista. De otra manera, representa un síntoma de la neurosis masiva, en vez de servir para su posible curación. La psicoterapia no solo será reflejo de una filosofía nihilista, sino que asimismo, aun cuando sea involuntariamente y sin quererlo, transmitirá al paciente una caricatura del hombre y no su verdadera representación. En primer lugar, existe un riesgo inherente al enseñar la teoría de la nada del hombre, es decir, la teoría de que el hombre no es sino el resultado de sus condiciones biológicas, sociológicas y psicológicas, o el producto de la herencia y el medio ambiente. Esta concepción del hombre hace de él un robot, no un ser humano. El fatalismo neurótico se ve alentado y reforzado por una psicoterapia que niega al hombre su libertad. Cierto, un ser humano es un ser finito y su libertad está restringida. No se trata de liberarse de las condiciones. Hablamos de la libertad de tomar una postura ante esas condiciones. Como ya indiqué en una ocasión, tengo el pelo gris. Soy responsable de no ir al peluquero a que me lo tina, como hacen bastantes señoras. De manera que, tratándose de color de pelo, todo el mundo tiene un cierto grado de libertad. Crítica al pandeterminismo. Ahora bien, si hay algo que a mí me parece todavía una presunción más errónea y peligrosa, a saber, lo que yo llamaría pandeterminismo, con lo cual quiero significar el punto de vista de un hombre que desdeña su capacidad para asumir una postura ante las situaciones, cualesquiera que éstas sean. El hombre no está totalmente condicionado y determinado. Él es quien determina si ha de entregarse a la situación o hacer frente a ella. En otras palabras, el hombre en última instancia se determina a sí mismo. El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia y lo que será al minuto siguiente. Análogamente, todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cada instante. Por consiguiente, podemos predecir su futuro solo dentro del amplio marco de la encuesta estadística que se refiere a todo un grupo. La personalidad individual, no obstante, sigue siendo impredecible. Las bases de toda predicción vendrán representadas por las condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas. No obstante, uno de los rasgos principales de la existencia humana es la capacidad para elevarse por encima de estas condiciones y trascenderlas. Análogamente, y en último término, el hombre se trasciende a sí mismo. El ser humano es un ser autotrascendente. Permítaseme citar el caso del Dr. J. Es el único hombre que he encontrado en toda mi vida a quien me atrevería a calificar de mefistofélico, un ser diabólico. En aquel tiempo solía denominársele el asesino de masas de Steinhoff, nombre del gran manicomio de Viena. Cuando los nazis iniciaron su programa de eutanasia, tuvo en su mano todos los resortes y fue tan fanático en la tarea que se le asignó que hizo todo lo posible para que no se escapara ningún psicótico de ir a la cámara de gas. Acabada la guerra, cuando regresé a Viena, pregunté lo que había sido del Dr. J. Los rusos lo mantenían preso en una de las celdas de reclusión de Steinhoff. Me dijeron. Al día siguiente, sin embargo, la puerta de su celda pareció abierta y no se volvió a ver más al Dr. J. Posteriormente me convencí de que, como a muchos otros, sus camaradas le habían ayudado a escapar y estaría camino a Sudamérica. Más recientemente, sin embargo, vino a mi consulta un austriaco que anteriormente fuera diplomático y que había estado preso tras el telón de acero muchos años, primero en Siberia y después en la famosa prisión Lubyanka en Moscú. Mientras yo hacía su examen neurológico, me preguntó de pronto si yo conocía al Dr. J. Al contestarle que sí, me replicó: «Yo le conocí en Lubyanka, allí murió».
cuando tenía alrededor de los 40 de cáncer de vejiga. Pero antes de morir, sin embargo, era el mejor compañero que imaginarse pueda. A todos consolaba. Mantenía la más alta moral concebible. Era el mejor amigo que yo encontré en mis largos años de prisión. Esta es la historia del Dr. J, el asesino de masas de Steinhoff. ¿Cómo predecir la conducta del hombre? Se pueden predecir los movimientos de una máquina, de un autómata. Más aún, se puede incluso intentar predecir los mecanismos o dinámicas de la psique humana, pero el hombre es algo más que psique. Aparentemente, el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores nos han inoculado, y esto es verdadero también para muchos adeptos a las religiones que aparentemente no se dan cuenta de que con ello sacan las bases más profundas de sus propias convicciones, porque o bien se reconoce la libertad decisoria del hombre a favor o contra Dios, o a favor o contra los hombres, o toda religión es un espejismo y toda educación una ilusión. Ambas presuponen la libertad, pues si no es así es que parten de un concepto erróneo. La libertad, no obstante, no es la última palabra. La libertad solo es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad no es más que el aspecto negativo de cualquier fenómeno, cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en nueva arbitrariedad a no ser que se viva con responsabilidad. Por eso yo recomiendo que la Estatua de la Libertad en la costa este de Estados Unidos se complemente con la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste. El credo psiquiátrico. Nada inconcebible que pueda condicionar al hombre de tal forma que le prive de la más mínima libertad. Por consiguiente, el neurótico y aún el psicótico les queda también un resto de libertad, por pequeño que sea. De hecho, la psicosis no roza siquiera el núcleo central de la personalidad del paciente. Recuerdo un hombre de unos 60 años que me enviaron a causa de las alucinaciones auditivas que padecía desde hacía décadas. Tenía frente a mí a una personalidad totalmente derrumbada. Cuando pasaba por algún lugar, cuantos habían en su derredor le tomaban por un loco. Y sin embargo, qué extraño encanto irradiaba aquel hombre. De niño había querido ser sacerdote, pero tuvo que contentarse con la única alegría que podía experimentar y que era cantar los domingos por la mañana en el coro de la iglesia. Pues bien, la hermana que le acompañaba nos informó de que a veces se ponía muy excitado, pero en el último momento era capaz de dominarse. Me interesó sumamente la psicodinámica que acompañaba el caso, ya que pensé que el paciente tenía una fuerte fijación en su hermana, así que le pregunté cómo hacía para controlarse. ¿Por quién lo hace? A continuación siguió una pausa de unos segundos y entonces el paciente contestó, lo hago por Dios. En ese momento, lo más profundo de su personalidad se hizo patente y en el fondo de aquella hondura se reveló una auténtica vida religiosa a pesar de la pobreza de su formación intelectual. Un individuo psicótico incurable puede perder la utilidad del ser humano y conservar, sin embargo, su dignidad. Tal es mi credo psiquiátrico. Yo pienso que sin él no vale la pena ser un psiquiatra. ¿A santo de qué? ¿Solo por consideración a una máquina cerebral dañada que no puede repararse? Si el paciente no fuera algo más, la eutanasia estaría plenamente justificada. La psiquiatría rehumanizada. Durante mucho tiempo, de hecho durante medio siglo, la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un simple mecanismo y en consecuencia la terapia de la enfermedad mental como una simple técnica. Me parece a mí que ese sueño ha tocado su fin. Lo que ahora empezamos a vislumbrar en el horizonte no son los cuadros de una medicina psicologizada, sino de una psiquiatría humanizada. Sin embargo, el médico que todavía quiere desempeñar su papel principal como técnico se verá obligado a confesar que él no ve en su paciente otra cosa que una máquina y no al ser humano que hay detrás de la enfermedad. El ser humano no es una cosa más entre otras cosas. Las cosas se determinan unas a las otras, pero el hombre en última instancia es su propio determinante. Lo que llega a ser dentro de los límites de sus facultades y de su entorno, lo tiene que hacer por sí mismo.
En los campos de concentración, por ejemplo, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros camaradas actuaban como cerdos mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias, de sus decisiones y no de sus condiciones depende cuál de ellas se manifieste. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Shirael en sus labios.